También se incorpora Juan Manuel López Santana, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué consecuencias, les pregunto, Lito, Ángeles, creen que tiene, no vivir un duelo correctamente, ¿no? De la manera en la que se tendría que ir pasando fase a fase? No, es distinto si la percibes como justo o como injusto, ¿no? ¿Eso hace que te enfrentes, Juan Manuel, a un duelo diferente? Cuando somos capaces de percibir un fallecimiento como justo, es lo difícil. Cuando se produce a una edad en la que la vida se acaba. Sí, pero a rasgos generales tenemos el concepto también de que, no quiero generalizar, pero hay un toque de egoísmo dentro del duelo, porque el duelo es, yo lloro el que no voy a poder seguir teniéndote cerca de mí, ¿vale? Entonces esa pérdida del sentir de que yo te voy a perder no tiene tan en cuenta la edad de que ya tú seas tan mayor o no, sino ¿y qué hago yo ahora sin ti? Claro. Me explico. Entonces no es tan sencillo encontrar un término de justicia, es decir, es como cuando vamos a un duelo de una relación de pareja que se rompe. Es que me has dejado en el peor momento, ¿y cuándo es un buen momento? ¿Vale? Claro. Es lo mismo, has fallecido en el peor momento, ¿y cuándo es un buen momento para fallecer? Entonces sí es cierto que es más sencillo asimilarlo por naturaleza y por cultura cuando es una edad más avanzada, pero aún así depende de cómo me voy a quedar yo de solo cuando desaparezca esa persona. Juan Manuel, ¿podemos decir que un duelo tiene fases? ¿Existen fases del duelo? Existen fases. De hecho, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que tiene una bibliografía muy buena, también ayudó a definir esas fases, ¿no? Y se caracterizan de varias maneras. Es decir, hay primero lo que es la situación, que es la que te enfrenta a ese dolor, ¿no? Y a partir de ahí empiezan todo lo que son esas fases. La primera de todas suele ser la negación. Cuesta aceptar que eso suceda. De hecho, ¿pero cómo va a ser posible si esta mañana nos vimos o ayer? Y entonces cuesta aceptarlo. Viene esa primera etapa que suele ser una etapa, entre comillas, más corta. Ya luego a partir de ahí hay distintas etapas que no necesariamente son consecutivas, pero hay una etapa de ira, de rabia, en la que nos enfadamos muchísimo, la mayoría de las veces, por ejemplo, con Dios, cómo hemos permitido que esto suceda, ¿no? O sencillamente es mucho más sencillo buscar exteriorizar a un culpable fuera, lógicamente, ¿no? Esto, la culpa es de... porque es lo que suele suceder, porque es la necesidad de enfocar o focalizar esa rabia hacia algún sitio. Y a partir de ahí ya suele estar la negociación. La negociación tiene más que ver con el buscar la forma de haber, si lo pudiera haber hecho de otra manera, si hay una enfermedad terminal, oye, y si lo puedo combatir, pues buscamos una forma de negociar. A partir de ahí ya luego viene la tristeza, que es lo que enfoca en la depresión, ¿no? Normalmente es esa etapa de quedarte con el previo a la aceptación, que es ya no me queda. Digo aceptación que no resignación, porque la resignación no te ayuda a terminar de afrontar hasta la aceptación, sino lo que es esa tristeza para poder terminar aceptando que las cosas son así, que además no deja de ser cultural. Hay muchas culturas en las que se hace al revés, cuando alguien fallece se hace una fiesta. Entonces también es muy cultural los apegos que nos genera la pérdida de algo o de alguien. ¿Podemos establecer cuáles son los peores duelos que existen? ¿Se puede establecer una clasificación de cuál es el peor duelo? Es que es como estaba diciendo efectivamente María, cuando son situaciones incluso que hay enfermedades que son duras, que termina incluso la propia familia diciendo lo mejor que le puede pasar es que se pueda ir en paz. Claro. Para que no siga sufriendo, aunque te cuesta aceptarlo, pues esos son duelos que terminas entendiéndolo. Pero hay duelos que realmente son los famosos duelos antinatura, es perder a un hijo. Eso es un duelo muy desagradable, porque, hombre, no sé lo que es, pero supongo que no hay dolor más grande que ese, ¿no? Sencillamente porque lo que se supone es que los que fallecen son los que han llegado siempre antes que nosotros, y no todos los que estamos sembrando detrás. Ese es muy difícil de aceptar porque incluso nos invade la culpa, hasta el sentir de decir no es lógico, no es justo que yo disfrute cuando la otra persona no ha podido disfrutar de la vida y le quedaba tanto por hacer. Se incorpora, ¿verdad?, esta conversación, Juan Manuel. ¿Hay una manera de comunicar las pérdidas para que la persona que continúa con vida, ¿no?, y que va a recibir esa noticia
la reciba de una manera o de otra y que le influya en su duelo de una manera o de otra? Debería. Es decir, ten en cuenta que cuando son fallecimientos de esta índole, lo primero que siente la persona es: no he tenido tiempo de despedirme, es decir, ni siquiera le he podido dar un beso de adiós. Entonces hay que empatizar con la persona y con su situación para poder ayudarla a transmitírselo sin que por ello se vaya a sentir con ese vacío, porque ya de por sí hay un vacío demasiado grande como para encima ponértelo como lo está narrando de esa manera, ¿no? Por suerte o por desgracia no nos han educado para poder transmitir este tipo de noticias, pero porque de hecho se ve que en muchos casos incluso quien lo normaliza o lo naturaliza, pues están acostumbrados a decirlo, pues van perdiendo ese toque y esa empatía. Desde luego, Juan Manuel, encantada de saludarte. No es una fábula lo que yo estoy contando, lo que yo estoy contando es completamente real. Yo llegué al muelle del Puerto de la Cruz y un médico desde una ambulancia se baja de la ambulancia, viene hacia mí y se acercó a mí y me dijo mi más sentido pésame, sin más. O sea, sin yo tener información de lo que había ocurrido, sin que previamente me pusiesen, ¿no?, en antecedentes de, mira, pues ha tenido un accidente. Considero que mucha gente que se llena la boca hablando de conocimientos de psicología, de sentando cátedra respecto a materias de librillo, de psicología, debería sentarse más con Juan Manuel. Juan Manuel era tu nombre, ¿no? Sí. Vale. Debería sentarse más con Juan Manuel y entender que cada persona tiene un proceso y cada persona tiene un duelo individual.